Listo, ya. Hola, gracias. Bueno, Chicos, porque es que de verdad que se me olvida. Si ven, ya se me había olvidado y no, gracias, de verdad. Bueno, vamos a compartir pantalla. Listo. ¿Habíamos quedado dónde? jirafillas. En las jirafillas. ¿Pero en estas jirafillas o en estas? No, en las otras donde están como los cráneos. Ah, no, yo les estaba explicando, era la clase pasada, lo del parentesco que teníamos, ¿no? Con, Sí, señora. sí, con los animales. Listo. Entonces, ya la agregué. Listo, entonces, hablábamos del anarquismo y en el anarquismo decíamos, ¿cierto? Que el uso va a ser al órgano, ¿sí? Entonces, entre más utilicemos el órgano, más este se va a modificar y se va a adaptar para, pues, generar una mejor, no sé, un mejor aporte, pues, a estar en el ambiente, interaccionar con el ambiente como tal, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de qué es el darwinismo. Hablamos que yo ya les había contado de Alfred Russel Wallace, de Darwin, de que uno era rico, de que otro publicó más antes, el otro no, ¿cierto? Ya les había hablado un poquito de eso. Y les había dicho que lo que Darwin había dicho como tal, como para recordarles un poquito, ¿sí? Es que no existía simplemente un tipo de jirafa que le fue creciendo el cuello a medida de que lo iba utilizando, sino que habían dos tipos de jirafas, ¿cierto? En este caso, unas jirafas de cuello corto y unas jirafas de cuello largo, que como las de cuello corto pues tenían más competencia frente al alimento, frente al recurso, pues estas le murieron y quedaron simplemente las de cuello largo que eran como con menos competencia y pues con más disposición del recurso. Entonces, aquí él dice, bueno, acá no actúa simplemente, digamos, procesos de competencia, sino actúa básicamente lo que se llama selección natural. El que más se adapta al ambiente es el que entra a sobrevivir, ¿sí? No es el que es el más fuerte. Pero que da la posibilidad de que usted se adapte a un ambiente, la recombinación genética o la variabilidad genética que usted pueda tener y las posibilidades múltiples de poderse adaptar a los cambios de ese ambiente, que van a estar determinadas para nosotros y para todos los seres vivos en nuestro material genético que conocemos como ADN. ¿Listo? ¿Ya? Eso era como el darwinismo. Este sí no se los he explicado, que es el neodarwinismo. ¿Dime? Y este sería como el neodarwinismo. Entonces, el neodarwinismo básicamente pues es la teoría actual, también denominada teoría sintética. En ella van a explicarse la evolución, no simplemente a través ¿Qué de tema? la... Dime. ¿Usted mandó esas imágenes adaptado? Sí, se las envía a Classroom. Gracias. Dale. Entonces, no es la evolución que simplemente fue escrita por observación, que fue lo que hizo Charles Darwin, sino es una teoría evolutiva que ya está sustentada por biología celular, que está sustentada por registro fósil, por pruebas genéticas y biomoleculares, por anatomía comparada, por cladogramas, por árboles filogenéticos, o sea, por muchas otras ramas que se han encargado, ¿sí?, de sustentar ese hecho evolutivo a través de experimentación y a través de grados de compaginidad y parentesco con las otras especies que existen. O sea que ya en la actualidad no simplemente
la evolución ha sido un proceso de observación, sino que pues ya tenemos que en la actualidad ha sido un proceso de recoger, por decirlo así, información de diferentes puntos de vista científicos que puedan apoyar la idea de que pues fuimos creados de un proceso evolutivo como tal. ¿Listo? Listo. Profe, que a Sara Sáenz no la ha dejado ingresar. Sí, no, o sea, de estar en la reunión que no sirve. A lo mejor es eso. Sí. Toca. ¿Quién dijo? ¿En el grupo? Sí, ella escribió en el grupo que no la ha dejado ingresar, pero pues yo ya le dije a ella que ingresara por Classroom, pero que tampoco. ¿Qué? Profe, pues como tal por el link que yo pude entrar fue que me dijeron que saliera, volviera a entrar y reenviaron un grupo a los de octavo, pero si tengo entendido, Sara no está en ese. Entonces que alguien que sí esté en el grupo de octavo envíe el No, es mensaje que, o al de sea, octavo, porque por el de Classroom yo ese tampoco último pude enlace entrar. que envió la profe. Ya lo volví a Ese enviar. último enlace que envió la profe. Ya se lo volví a enviar por decir algo. Ya. Llegaron. Llegaron las niñas. Ya. Listo. Entonces, les hablaba un poquito de eso, ¿cierto? Todo esto, sí, ha llevado, digamos, a que... Uy, por fin, qué pena. No, qué pena, yo, de verdad, qué pena con ustedes, niñas. Yo entiendo perfectamente, discúlpenme, porque sé que o sea, fui yo toda la de la culpa, así que no se preocupen ustedes, antes discúlpenme a mí, de verdad, esa equivocación que las hizo perderse algo que ya les había explicado, pero pues, la verdad, discúlpenme, no volverá a pasar así de chistosito como nos sucedió hoy. Bueno, entonces, sigamos ahí con lo que toca hacer un micrófono para allá porque me escucho allá de fondo. Entonces, bueno, hablamos que el neodarwinismo, ¿cierto? Viene sustentado de muchas otras ramas que hacen parte, pues, de la investigación biológica, ¿sí? Y pues que en este momento nos dicen, bueno, no, ya la teoría de la evolución ha pasado de ser una teoría a ser un hecho, ¿sí? Comprobable, porque ya se ha podido comprobar y se han encontrado fósiles, de hecho, no sé si ustedes se dieron cuenta que hace muy poco se encontró como una especie de oso, me aclaraban los niños de séptimo esta mañana, porque no sabía qué era, ¿sí? Sabía de la noticia que se le encontró tejido blando, también fosilizado, no simplemente los huesos, sino también tejido blando, ¿sí? Una especie de oso que creo que tenía 5.000 millones de años. Entonces, ¿ven cómo, pues, y esa especie de oso era diferente y van a hacer como toda la reconstrucción total, ya que tienen el tejido blando, y van a ver qué rasgos de parentesco tienen para ver de pronto qué especie de oso de las que tenemos ha descendido de ellos, y puede tener de pronto un rasgo de familiaridad, ¿sí? Así como la que tenemos nosotros con los homínidos, en este caso, pues como los chimpancés, los orangutanes o toda la clase de homus que existió, ¿sí? Que sería como ahí. Entonces, básicamente, pues se fundamentan las pruebas que indican que las especies cambian a través del tiempo, ¿sí? Al estar emparentadas entre sí por un ancestro en común que debieron haber descendido, ¿listo? Los mecanismos de evolución se refieren a esas causas que han permitido la evolución, la deriva genética, la especiación, ¿sí? Y todos esos fenómenos que hacen parte como tal de este proceso. Sarita, ¿me haces un favorcito? Le tomas Señora. ¿me haces un favorcito, hermosa? ¿Le Dice tomas un no deja. pantallacito a la asistencia? ¿Y me la envías? Profe, Dime. bueno, claro, está Bueno, diciendo que profe. no deja. Ah, Ya dejé ingresar. ¿qué está pasando? ¿Listo? Bueno, entonces, ahí vamos, ¿cierto? Entonces, vemos que también algo que causa esto, ¿sí? Básicamente es la selección natural
el hecho de que haya un estímulo externo ambiental que nos lleve a repensarnos de pronto la alternativa de ella y con ello adaptar nuestras condiciones físicas, fisiológicas y comportamentales, ¿listo? Etológicas. Entonces, porfa, cerremos micrófonos. Gracias. Entonces, la historia de la evolución básicamente vienen establecidas a través de unas relaciones de parentesco que se han dado con otros organismos, dependiendo ya de las estructuras que empezaron a como a aparecer, ¿sí? Entonces, bueno, estos tienen pulmones, entonces clasifiquémoslos con estos, ¿sí? Oiga, pero no, estos de acá tienen un cerebro pequeño, pero no tienen ojos. Clasifiquémoslos en tal grupo, ¿sí? Y así empezaron a clasificar todos los organismos que existen en la actualidad, y un momentito. También. Bueno, entonces, básicamente, pues estas relaciones de parentesco que se han podido lograr han permitido hacer como mapas o mapeos genéticos, ¿sí? Que ha determinado cómo han podido evolucionar las especies, ¿sí? Ya más adelante de pronto hacemos una actividad de cladogramas para que ustedes comprendan de qué, pues, habla la profe, porque es que acá no creo que tenga, acá no tengo ejemplos de cladogramas. Pero sí más o menos reconocen los árboles filogenéticos. ¿La palabra? ¿Cómo, profe? Árboles Creo filogenéticos. que sí, creo que sí. No, No, no. no. Bueno, eso ya yo pues más adelantico lo vamos a intentar hacer uno, ¿sí? Entonces les voy a explicar más o menos cómo funcionan, ¿sí? Pero pues más o menos es así. Entonces, bueno, ¿cuáles son los animales que tienen pelo? Ah, los mamíferos, pero no solo porque tienen pelo, tienen mamas. Ah, bueno, entonces hagamos un grupo grande. ¡Fum! ¿Cuáles se parecen? Estos. Ah, estos tuvieron que descender de alguien que en algún momento tuviera esas características. Entonces empiezan a hacer como una reconstrucción de la historia, ¿sí? Que pues es bastante grande, ¿sí? Y es bastante extensa y llena de información porque pues es que no es un año, ni 2 años, ni 10 años, ni 50 años, ni 100 años, ni 200 años, ni 300 años. Puede ser 500 millones de años, 600.000, 10.600, o sea, muchos años atrás. Entonces, reconstruir pues toda esa historia evolutiva o reconstruir todo ese pasado evolutivo pues debe requerir de mucha información, ¿sí? Porque imagínense, o sea, reconstruir la vida de esa época y traerla a esta época actual a decirle a la gente, oiga, mire cómo se fue evolucionando la vida en la Tierra, mire que no siempre todo fue como lo tenemos ahorita, sino que fuimos un proceso, ¿sí? De muchas casualidades que nos tienen en el lugar que estamos. Por eso, pues, debemos vivir en armonía y en paz, ¿cierto? Con nuestro entorno, porque es que somos hijos de la tierra también y somos hijos, pues, de estos procesos naturales y debemos respetarlos. Porque, pues, poseemos parentescos, que era lo que yo les explicaba en la clase pasada, con los embriones, ¿cierto? Que muy poco es lo que nos diferenciamos de pronto en las primeras etapas de desarrollo de nuestra vida a esos animales. ¿Y por qué considerarnos diferentes? Por la capacidad de razonar. Pero pues no, muchas veces la razón que tenemos es para contribuir a bien y como pues al cuidado de la naturaleza. Más bien como a dañar, ¿no? Como a, en vez de evolucionar como debería ser, ¿no? Como que hacemos un retroceso de la evolución. Porque pues, digamos, si realmente nuestra mente hubiera evolucionado al ritmo que venía evolucionando, yo creo que en este momento nosotros ya tendríamos tecnología demasiado avanzada, ¿sí? Demasiado avanzada. Pero pues no hemos permitido que nuestro cerebro evolucione mucho más allá de lo que de pronto han querido mostrarnos en la realidad, ¿sí? Entonces, vea que todo esto tiene mucha relación porque también hay algo que se llama darwinismo social, ¿sí?
y habla es como de las relaciones sociales y cómo usted tiene que ser una persona que se adapte a todo contexto social para que pueda ser cada vez como crecer o evolucionar socialmente. Y yo creo que si aplicáramos, digamos, un poco eso de lo que explican a través del darwinismo social, ese discurso lo sabe mejor un psicólogo, yo lo sé así como por encima, ¿sí? O por allá un profesor, no sé si de sociales, pero muy seguramente un psicólogo sí puede hablar de eso porque eso es interacción, comportamiento, pues psicológico, mental. Pero biológicamente, si nosotros estimuláramos las capacidades que tenemos de la misma forma, ¿sí? Como de pronto se puede estimular algunas cosas socialmente, pues lograríamos de pronto un mejor control y un mejor manejo de las emociones personales, ¿sí? Pero también de las emociones que tengamos mediante el entorno. Entonces eso también sería chévere como aplicarlo ahí. A que todo el tiempo tenemos que evolucionar, tenemos que estar en constante cambio, no podemos ser siempre los mismos seres vivos, sino que todo el tiempo tenemos que irnos evolucionando. En un proceso más social de pronto que biológico, porque pues ustedes saben que lo biológico está asociado también a efectos del entorno, como cambios en el ambiente, y pues también a que tengamos que adaptarnos rápidamente o de una manera beneficiosa, ¿no? A un cambio muy abrupto como tal. Bueno, entonces, el hecho de la evolución y las pruebas de la evolución. La evolución es muy difícil de observar directamente, pero todos los organismos vivos van a presentar rasgos evolutivos que los demuestran y los clasifican en los cladogramas o en los árboles finogenéticos. Las pruebas se pueden agrupar en 5 tipos: paleontológicas, biogeográficas, anatómicas, embriológicas y biomoleculares, ¿cierto? Que son las que sustentan y las que conforman lo que en este momento se conoce como el neodarwinismo o como la teoría sintética. Entonces, ¿cuáles son las pruebas paleontológicas? Básicamente, pues las pruebas paleontológicas nacen y resurgen a través del estudio de registros fósiles que se encontraban en diferentes zonas del planeta Tierra. ¿Sí? A pesar de que, digamos, estas estructuras tienden a ser estructuras de pronto un poco débiles, se pudieron encontrar y hasta el momento se han podido encontrar como la totalidad del esqueleto de algunas especies, lo que ha permitido, pues, a través del tiempo poder reconstruir esa historia evolutiva que han tenido todos los organismos como tal. Y de hecho, ¿sí? Si usted va a viajar y de pronto va un poquito allá al desierto de la Tatacoa, ¿sí? Y bueno, si alguno ha tenido la posibilidad de ir, no sé, y escuchar un poco lo que cuentan la gente que le hace los recorridos a uno, que obvio cobra carísimo para lo que cuentan, ¿sí? Pero de todas maneras, pues es interesante escucharlos, ¿sí? Ellos cuentan que esa zona fue una zona de mar, por eso la arena es muy débil y puede, pues, que si usted tiene un movimiento muy brusco, pues, caerse, ¿sí? Caerse. Y también por eso las formaciones de pronto de algunas rocas y, no sé, llega usted como a un pedazo y le dicen como que las rocas forman así como dinosaurios y sí, en realidad sí forman como algunas figuras que parecen como dinosaurios y animales así, y muy grandes. Entonces ellos, pues, bueno, le van explicando ahí a uno eso y pues también la formación, ¿no? Y el tipo de elemento que está en las dos partes del desierto, ¿no? En la roja azufre y en la gris, la verdad se me escapa, creo que, no sé, la verdad no sé cuál es el elemento de la gris, pero en la roja sé que es azufre, en la otra no lo recuerdo en este instante, ¿sí? Y ese es elemento como rico, por eso la tierra y el desierto, la zona árida, porque no es un desierto, la zona árida de la Tatacoa, pues se puede diferenciar como en 2 partes. ¿Mm? Y las formaciones de las 2 partes son totalmente diferentes, aunque se encuentran de pronto en la actualidad en un mismo ecosistema. En este caso, este ecosistema evolucionó, pero no evolucionó, digamos, para bien, sino evolucionó como para convertirse en otro tipo de bosque. Diría yo que es un bosque que está erosionado y pues afectado, pero que forma, digamos, un paisaje hermoso y que contribuye de pronto en este momento, pues, en la ubicación que nos encontramos. Pero pues en alguna otra época, ¿sí?
cuando estuvo en algún otro lado ubicado, de pronto cuando fue Gondwana, cuando fue Pangea, ¿sí? Y ellas hacen lo que se llama la deriva continental y se rompen todas las placas tectónicas para la formación de los 5 continentes. En esa época de pronto sí pudieron haber estado debajo del mar, ¿sí? Y al desplazarse esa porción de tierra, ¿sí? Y ubicarse en lo que se conoce el nuevo continente, que es el continente de América en general, ¿no? Entonces, queda ubicada en la línea del trópico y aquí, a través de las características físicas que tiene el espacio, se convierte en una zona árida. Y pues se haya fundamentado como un paisaje de zona árida. ¿Sí conocen la diferencia entre una zona árida y un desierto? ¿O no? ¿De qué a qué? Son áridas y desiertos. ¿Qué son las zonas áridas? Las zonas áridas son zonas secas, pero que por debajo de la tierra hay un afluente de agua. O sea que son zonas que poseen agua, como tal, ¿sí? Muy en el fondo de la tierra, pero hay agua. Y suele llover como una vez al año, 2 veces al año, por mucho, pero llueve. En cambio, en los desiertos nunca llueve, nunca llueve, y es muy difícil que usted encuentre un afluente de agua, muy difícil, demasiado difícil. Y pues obvio la vida es muy escasa porque es una condición ambiental extrema para la gran mayoría de organismos. Hay muy pocos organismos que se han podido adaptar a ese espacio, que en este caso son los desiertos y otro extremo los polos. O los nevados. ¿Listo? Entonces, chicos, si ven que no simplemente tenemos que evolucionar las especies, sino que también evolucionan básicamente todo, hasta las placas tectónicas, hasta la cantidad de continentes, porque antes solo existían 2 continentes, Gondwana y Pangea. Se da la deriva continental, se da la separación de placas tectónicas y aparecen 5 continentes. ¿Sí ven? O sea, ¿sí ven lo curioso de todo el asunto? O sea, como tanto por saber y tan poco tiempo para saberlo, ¿no? Y también tan poca mente, porque pues tanta información de pronto también lo podría enloquecer a uno. ¿Listo? Entonces, en las pruebas paleontológicas yo les hablaba de la Archaeopteryx, de las, que es la que desciende de los reptiles y las aves, que es un ave que tiene en el pico dientes como de reptil y garras de reptil. Entonces, se cree o no, se ha hecho el árbol reconstructivo y se sabe que de aquí han descendido reptiles y aves, y que los reptiles y las aves tienen grados de compaginidad y de parentesco. Y es más referenciado en las estructuras anatómicas que de pronto en las fisiológicas, porque como unos han poblado el aire, ¿sí? Y los otros han poblado pues el agua, entonces han tenido que cambiar su comportamiento fisiológico interno. Pero algunas estructuras son semejantes. Entonces, a eso hace referencia una prueba paleontológica. Y aquí nos hablan del caballo, y como el caballo antes pues tenía unas diferentes estructuras al que conocemos en la actualidad, pero pues que mediante un proceso de evolución y de modificación, ¿sí? Pues se ha formado como el caballo que conocemos en la actualidad, porque antes tenía el tamaño de un perro. ¿Listo? Listo, por este lado. Esto es como un recorderizo un poquito de lo que les estoy enseñando en clases pasadas, porque siento que esto ya lo expliqué. Bueno, entonces vienen las pruebas biogeográficas. Las pruebas biogeográficas pues van a nacer, ¿sí? O van a resurgir pues básicamente las similitudes y diferencias que van a presentar la fauna y la flora, o sea, los organismos que componen la fauna y la flora de diferentes ecosistemas, parecidas a otras, entre más cerca estén. Pero entre más lejos se ubiquen, van a diversificar mucho más los animales. Por ejemplo,
Si nos vamos de aquí de Colombia y vemos los animales de aquí de Colombia y vamos, no sé, a Madagascar y vemos los animales de allá, pues vamos a encontrar que los animales de Madagascar van a ser mucho, bueno, van a ser muy diferentes a los que tenemos acá, evidentemente, ¿sí? Y que de pronto lo que veamos acá en fauna y flora, ellos nunca van a tener la posibilidad de verlo, pues, a ese lado de allá. Y dice, bueno, a menos de que vengan acá, ¿no? Y que nosotros vayamos allá, pero que sea en ese mismo espacio, en esa misma hábitat, nunca, nunca se va a dar un proceso de eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya se hizo una separación geográfica y porque también las condiciones ambientales físicas que tenga determinado ecosistema van a generar, ¿sí? Adaptaciones en los organismos que les permitan de pronto desenvolverse o desarrollarse en dicho ecosistema como tal. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Bueno, atendiendo a eso, dicen que la fauna de Australia es muy diferente pues al resto de todos los continentes como tal, porque se cree que Australia fue el primer continente que se separó en este movimiento de la deriva genética y pues en este movimiento de las placas tectónicas. Entonces, pues entender que todos estos terremotos y que de pronto todas esas aberturas de tierra fueron, sino más un terremoto, ¿sí? ¿Sí han visto cómo destruye todo y no alcanza de pronto a una separación de la placa tectónica? Ahora imagínense que se hayan separado esos 5 continentes. ¿Ustedes se imaginan los terremotos que hubieron en esas épocas? Muy quieto. O sea, imagínense porque yo les estoy hablando de que la tierra se separa, se rompe, se fractura. Y Profe, y eso otra vez está pasando por allá en África, el continente se está partiendo por la mitad. Y es que el continente que más se suele romper es África. El que más se suele fracturar. Porque es que de lo que se conoce como África, pues ahí salió Pangea y Gondwana, ¿no? Entonces, Pero, antes, dígame. profe, pero esto, porque uno de los lugares donde más terremotos es en China y no se rompe tanto, o no lo he visto que se rompa la tierra. No es que, o sea, porque es que puede ser que las placas tectónicas se den para que se acomode la tierra, ¿sí? O para que se fracture y se separe. Entonces, pues, va a depender de la falla geográfica en la que esté ubicada. Digamos, allá en China hay terremotos, ¿sí? Pero en Chile es que hay terremotos cada 5 minutos. Ellos ya están acostumbrados. Y obvio, sí, tienen que ser muy acostumbrados porque ellos están sobre una falla geográfica muy grande que pues hasta que no se acomode no deja de temblar. ¿Sí? Y no se va a fracturar ese pedazo, no se va a desprender, pero igual se tiene que acomodar. Entonces ya va a depender, digamos, del desprendimiento o de acomodarse. Y si no más acomodarse, estruja de esa manera la tierra, ahora ustedes imagínense romperse. O sea, eran terremotos desorbitantes, de verdad, por eso pues muchas especies murieron también. Muchas especies murieron, desaparecieron, porque pues fueron movimientos muy bruscos de la Tierra. Bueno, entonces, bueno, ahí básicamente nos dicen que pues tenemos o se mantienen, digamos, como rasgos de parentesco también entre diferentes organismos. Dicen que a partir pues de diferentes antepasados, pues los monos se pudieron diversificar en diferentes zonas básicamente de América, ¿sí? Pero ahí nos hacen la comparación con, pues de pronto los homínidos que podemos encontrar en Norteamérica y los homínidos que podemos encontrar acá en Sudamérica, que tienden a ser un poco similares. Pero entonces, digamos, ya nos hablan de otro ejemplo, como los marsupiales, que se mantuvieron como mamíferos primitivos en Australia, ¿sí? Mientras que los verdaderos mamíferos se fueron a poblar todo el resto, porque en Australia es casi en uno de los únicos lugares y pues en parte de África que vamos a encontrar